cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Nos encontramos aquí nuevamente un día domingo para alabar y bendecir el nombre del Señor. Les saludo en el amor del Señor y les doy la más cordial bienvenida. Vamos a orar para que el Señor bendiga este culto. Dios y Padre Celestial, muchas gracias le damos en esta hora por encontrarnos dentro de su casa de oración, poder transmitir este culto, Señor bendito. Usted sea haciéndolo de bendición para cada uno de mis hermanos que se encuentran viéndolo, Dios Todopoderoso. Usted, Señor, nos bendiga como iglesia, Dios Padre Celestial, a nuestro pastor, a cada uno de los miembros de la iglesia. Todo, mi Señor, se lo pedimos en el dulce nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les voy a compartir un pedazo de la palabra del Señor. En Isaías 26, del 1 al 4, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, el Señor nos llama a tener confianza en Él. Así que vamos a continuar con este culto y le vamos a preparar nuestros corazones y vamos a disponernos a escuchar y también a cantar esta hermosa alabanza por nuestro ministerio de alabanza. El Señor le bendiga. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libras del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Solo en Jesús.
ganado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libras del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Declaro hoy que salvo soy, solo en Jesús. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, Bien, mis hermanos, después de escuchar esta hermosa alabanza, ahora nos vamos a preparar nuestro corazón y nuestra mente para poder escuchar la palabra del Señor.
Así que le vamos a dar la oportunidad a nuestro pastor para que nos predique en este día. Buenos días, estimados hermanos. Un gusto nuevamente saludarles para estar junto a ustedes a través de la palabra. Gracias a Dios porque podemos tener este culto, por las personas que participan cada domingo, también por las personas que durante la semana hacen un esfuerzo por estudiar la palabra y compartirla. El día jueves y hoy día por la mañana 9:30 siempre hay una reflexión o siempre hay un momento de estar en comunión con Dios. En este día, bueno, ya estamos en octubre, el tiempo está un poquito más temperado, ya me saqué el vestón, pero esto no indica nada, sino solamente que debe darnos más ánimo para servirle al Señor en este tiempo. Va pasando el tiempo, por supuesto, este año posiblemente no podamos reunirnos, pero gracias a Dios porque tenemos testimonio de que la palabra de Dios de alguna manera se está recibiendo a través de su estudio personal, pero también a través de las meditaciones, de algún material que ha llegado a sus manos. Siempre el Hijo de Dios no puede estar quieto, siempre debe estar tomado de la palabra de Dios, como decíamos el domingo pasado, y también de la oración. Porque los tiempos que vivimos no son fáciles, son tiempos difíciles, dice la Escritura. Y en este sentido yo quiero invitarles a que pensemos en esta mañana, reflexionemos, qué nos diferencia a nosotros de los que no conocen al Señor, cuáles son nuestros beneficios, cuáles debe ser nuestra posición frente a aquellos que aún no conocen al Señor. Debe haber una diferencia como hijo de Dios. La Escritura dice en el libro Primera de Juan, capítulo 3, verso 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Muy enfático, muy potente el texto, ¿verdad? Pero interesante de considerar de que los que hemos nacido de Dios, ¿cierto? Estamos en otra etapa de la vida, ya no queremos ofender a Dios. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios permanece en nuestras vidas. Nosotros todos hemos tenido una experiencia con nuestro Dios, y esa es la predicación que debe hacer la Iglesia, de que cada persona pueda entender de que debe tener un encuentro con Dios. Tenemos al pastor Elías Estuardo de vez en cuando, y él tiene su mensaje muy evangelístico, haciendo notar, haciendo ver, haciendo entender a las personas que si no están en Cristo están bajo pecado, bajo condenación, y que deben volverse a Dios en arrepentimiento, buscando la salvación de sus propias almas. Interesante es que esto no se ha terminado. La Iglesia debe seguir mostrando este camino de salvación como un día alguien nos mostró a nosotros. El libro de Juan, Primera de Juan, es un libro muy interesante porque siempre el apóstol aquí, Juan, posiblemente ya muy entrado en edad, usa un término muy cariñoso, hijitos, refiriéndose a los creyentes, ¿no? Se dice que es el libro por esencia del amor. Así también el libro de Juan, en capítulos que enfatizan la relación entre los creyentes de amistad, de amor. Pero también el libro de Juan hace algunos alcances, ¿cierto?, al cuidado que debemos tener como creyentes, porque dice, estamos en los últimos tiempos. Habla del anticristo, que pocos otros libros no lo mencionan de la manera como lo menciona Primera de Juan. Este personaje que creemos que va a aparecer en escena después del arrebatamiento de la Iglesia como un gran líder mundial, trayendo solución, ¿cierto?, a la sociedad humana. Y muchos se encantarán con él porque será muy inteligente, muy sabio pero sin embargo eso no, la Biblia dice que tiene su ministerio, pero no es de Dios, es anticristo. Pero también allí en el capítulo habla de que está el espíritu del anticristo entre nosotros desde mucho tiempo. Y ese espíritu, los creyentes
tienen que discernirlo para cuidarse de ese espíritu. Hay varios textos en la Escritura que nos advierte y no muchas veces hablamos de esto porque no es fácil a veces de poder hablar del espíritu de engaño, porque el espíritu de engaño, como la palabra misma lo dice, el engaño es astuto, es una forma distinta de presentar un argumento. Y por lo general tiene una intención negativa que va en contra de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 24, un pasaje muy aludido en este tiempo de pandemia, de dificultades, de guerra y de todo esto, los discípulos allí, después de la enseñanza de Jesús, y le dicen a Jesús: Señor, ¿y cuándo sucederán estas cosas? Y la primera advertencia es que vendrán muchos en mi nombre, muchos vendrán diciendo: yo soy el Cristo. Así que el Señor comienza a advertir poderosamente de los tiempos peligrosos en que vivimos. Pero qué bueno es que esto es para la iglesia, esto es para los creyentes, para los que han aceptado a Cristo. Algunos textos, por ejemplo, que son muy conocidos para nosotros como hijos de Dios. Primera de Juan 1:12, cuando dice que Jesús vino a los judíos, a su pueblo, ellos no le recibieron, ¿verdad? Pero después agrega inmediatamente: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el nombre de Jesús, los ha llamado a ser hijos de Dios. O sea, y esa palabra allí en el griego habla de la raíz de potencia, de poder. Entonces Dios obró un poder en los que han aceptado a Jesucristo y los ha hecho hijos de Dios. Así dice Juan también 3:1, que es una bendición de ser llamados a ser hijos de Dios. Así comienza nuestra vida, ¿verdad? Con este impacto y que debemos recordar de dónde Dios nos ha llamado. ¿Cuál fue el momento? No podemos olvidar eso. Yo por lo menos sé el día, la hora, la circunstancia en que pude abrir mi corazón y recibir su perdón, que fue impactante en mi vida, ¿verdad? Nosotros debiéramos hacer una celebración cada año del momento en que aceptamos a Cristo, porque es lo más importante que ha pasado en nuestra vida, celebrar o alegrarnos, hacer fiesta, porque somos sus hijos y ocurrió en un momento de nuestra vida. Algunos como niños, otros más avanzados en edad, otros en la adultez, pero cada cristiano tiene un momento donde pasó de las tinieblas a la luz admirable, donde de la muerte a la vida, por el poder de Jesucristo a través de la fe en Él. Habría muchos versos que podríamos saber, pero lo cierto es que como cristianos, como hijos de Dios, evidenciamos y nos diferenciamos de los que no han recibido a Cristo Jesús. Y esta es una preocupación porque no es fácil hoy día distinguir. Hay buenos hermanos, pero hay muchos hermanos que son más nominales y que no evidencian con su vida que son distintos a los demás. El libro de Gálatas 5, 22, 23 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Y la Biblia dice en Mateo que el árbol se conoce por sus frutos. O sea, los creyentes evidencian entonces su vida en Cristo Jesús a través de sus frutos, a través de su forma de ser, de vivir. Todo creyente cuando conoce a Cristo, ¿cierto?, procura agradarle a Él. Y cuando hace algo indebido, hablamos de pecado, de algo incorrecto, de algún error, a veces por omisión, a veces consciente, inconsciente, pero el Hijo de Dios tiene dolor, tiene pena, tiene tristeza en su corazón. Y está invitado a venir a los pies de Jesús reconociendo su error y buscando el alivio, el perdón de sus pecados. Porque el libro de Juan también 1:9 dice que el Señor es justo para perdonar, ¿cierto?, al que viene a Él, ¿verdad? Entonces todos nosotros estamos en ese proceso permanentemente reconociendo nuestros errores, nuestros fracasos, porque lo que Dios ha puesto en nuestra vida, ¿cierto?, nos invita a hacer cosas que agradan a Dios. Quizás allí podríamos hacer un alcance que si alguien hace cosas que nos están prohibidas por la palabra de Dios, que no son correctas, y no siente remordimiento, no siente nada, estaría
cuestionada su salvación, ¿verdad? Porque no hay persona, no hay creyente que cuando hace lo indebido es amonestado por el Espíritu Santo. Porque el verso que hemos leído acá, en el 3, verso 9, Juan, ¿cierto? El apóstol dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, si una persona puede cometer incorrecciones, faltas ante su prójimo, ante Dios, y no tiene ningún preocupación, ningún sentimiento de culpa, nada, tendríamos que dudar un poco de si ha tenido realmente un encuentro con Dios. Por eso el creyente debe procurar la justicia de Dios, debe procurar agradar al Padre. Primera de Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Así que Él es justo y todo aquel que hace justicia es que ha sido nacido de Él. Entonces nos está llamando el Señor a través de su palabra a asemejarnos, ¿cierto?, a Cristo. Por eso que dice, sin santidad, sin apartarnos de este mundo, no podemos agradar al Padre. Y podemos seguir haciendo alguna referencia, ¿cierto?, a lo que el Señor quiere de nosotros. No vive más en el pecado el que conoce al Señor, ¿verdad? Siempre procura acercarse a Él, a ordenar su vida, buscar forma de que su vida refleje que ama a Cristo. No vive más entonces en esa condición de pecado. Claro que puede equivocarse, pero no vivir en pecado, sino volverse siempre a Dios con una actitud distinta. Pero es interesante también que el que es nacido de Dios vence al mundo. Juan 5:4 está diciendo aquí que porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. A través de la fe podemos vencer al mundo, el espíritu de este mundo. Es claro lo que dice Juan 2:15, ¿cierto? Lo voy a leer en la NBI. Dice, no améis a este mundo, ni las cosas que ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tiene el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable que todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones, nada de eso proviene del Padre, sino viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. No améis al mundo ni todas las cosas que hay en el mundo que pueden ser muy atrayentes. Entonces el Hijo de Dios, por la fe, puede vencer este espíritu de este mundo. Siempre me pregunto, y qué difícil es poder dar una respuesta para poner una línea divisoria. Por cierto, no lo podemos hacer. En cierto tiempo los cristianos se apartaban del mundo, ¿cierto?, físicamente. Y vemos que esto no trajo buenos resultados. De ahí nacieron los monasterios. Entonces, lo importante es que estamos en este mundo, como dijo Jesús, pero no somos del mundo. Aquí en este mundo, en medio de la gente que no conoce a Dios, Dios quiere que estemos, pero estemos dando testimonio de que no pertenecemos al mundo, que somos hijos de Dios, que hemos sido comprados con precio, dice la Biblia, precio de sangre. Por eso ayúdenos, Señor, a ser fieles y poder diferenciarnos entre los que no conocen al Señor, a los que son del mundo. Y esto es serio, porque dice la Biblia que el que ama al mundo no puede amar a Dios. Por eso que evidencia las cosas de este mundo cuando nos acercamos a ella, la abrazamos y no diferenciamos las cosas de Dios
y las cosas espirituales y las cosas de este mundo. Hay otra cosa también que quiero apuntar, porque lo hace mención el libro de Juan, primera de Juan. En el capítulo 4 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En el capítulo 2 que dimos lectura, vemos allí que el Señor dice: ya estamos en los últimos tiempos a través de la palabra, entonces se ha de manifestar el anticristo. Pero después dice: porque ya hay muchos, ciertos engañadores, anticristo, porque no reconocen a Jesucristo como el Mesías, como el Señor de sus vidas. Pueden haber muchos religiosos, pero si no tienen a Jesús como el Señor de sus vidas, están rechazando a Jesús y por ende están rechazando al Padre. Porque el que ama al Padre tiene que amar a Jesús. Y para amar al Padre hay que recibir a Jesús. Por eso ayúdenos el Señor para entender de que realmente debemos confesar a Jesús. Y no tan solo de labios, sino de hechos, creyendo que Jesús es mi Señor, es el que señorea sobre mi vida. Por eso que cada creyente verdadero que quiere agradar a Dios, siempre busca la dirección de Dios, busca el consuelo de Dios, busca la enseñanza de Dios para su vida, porque teme a su Señor en el buen sentido de la palabra. Él es mi Señor, a Él me debo. A Él debo de responder en algún momento, porque Él me ha comprado, como dice Corintios, con precio y precio de sangre. Ya no somos de su pertenencia, le pertenecemos a Él. Y cuando pasamos a ser anticristo, es que no aceptamos a Jesucristo que vino en carne y que es Dios, y que lo aceptamos como el Señor de nuestra vida. Hay mucha gente que habla de Dios y que del Señor Jesucristo lo menciona, ¿verdad? Pero podemos a veces ver de que no tiene ninguna injerencia la enseñanza del Señor en la vida de las personas. Y el Señor te los dijo a los fariseos: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Más claro no puede ser. Tú no puedes decir que Jesús es tu Señor si no obedeces lo que Él ha dicho, no obedeces su palabra. Entonces hay dos cosas importantes, ¿verdad? De poder diferenciarnos de las cosas de este mundo, no amándolas, pero también del espíritu falso, del espíritu del anticristo. Nosotros como creyentes debemos diferenciar el espíritu del anticristo. Yo quiero decirte que no podemos dialogar con el espíritu del anticristo ni entrar en discusión, sería interminable, porque Satanás ha usado la palabra para cumplir su propósito. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo fue tentado allí en el desierto y Satanás allí entonces le cita la Escritura? Y le citó la Escritura. Los falsos maestros de este tiempo, los falsos cristos, usan la Escritura y se manejan en ella y saben cuidar a su gente, creyendo que todos los demás son falsos y que ellos son los correctos. Es difícil entrar en este terreno. Se necesita tiempo de estudio, de andar con el Señor, ¿verdad? Para poder tener esa claridad. Pero todo creyente por el Espíritu Santo, dice la palabra, que podemos nosotros darnos cuenta dónde está el Espíritu. ¿Sabe? El Espíritu de Cristo siempre trae paz a nosotros. El espíritu del enemigo siempre a los hijos de Dios nos da alguna voz, algún indicio de que algo no está bien. Y no hay que andar mucho para darnos cuenta de que hay personas que realmente no aman al Señor. Lo pueden decir, pero no lo aman de corazón. Son falsos cristos, son falsos maestros. Y una de las cosas que podría agregar yo, que todas estas religiones falsas, según la Escritura, tienen doble o más autoridad. Usan la palabra, pero usan tal profeta. Tienen la palabra, pero también un profeta. Para identificar una secta falsa, usted tiene que darse cuenta de eso. ¿Cuál es su fuente de autoridad? Y se le dice en la Biblia, pero también este libro que lo escribió tal profeta, usted dice, ya, no puedo escuchar eso. A otros dicen, no, es que Dios, pero también.
Como decíamos el domingo pasado, a veces nuestra fe está en Dios, pero en las obras. Está en Dios y en la religión. La Biblia no enseña eso. Por eso que el Evangelio, allí el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, dice que este otro Evangelio, los que lo aceptan son anatemas, son malditos, porque hay un Evangelio correcto, pero hay muchos evangelios de error y que llevan a la perdición. Estimado hermano, ¿has pensado que esto es tan serio? A veces aceptamos dichos como dice, todas las religiones van a Dios. Esto también tiene que haberlo inventado el diablo porque es una falsedad. La Biblia habla de un solo camino, de una sola verdad, de un solo evangelio. No todos los caminos van a Roma, no todas las iglesias predican el evangelio. Por eso que nosotros debemos cuidar lo que Dios nos ha dado. Dice la Escritura aquí que lo que recibimos en un comienzo debemos perseverar, debemos seguir en este conocimiento, porque de momento que recibimos a Cristo debemos seguir en este camino que Dios nos ha dado. Porque saben, los falsos maestros no andan buscando gente inconversa para enseñar su doctrina, buscan a los que han aceptado a Cristo, a los nuevos, porque vienen como engañadores. Cuando una persona se convierte, yo que tengo años ya he visto que personas se convierten, pero se ofrecen por allí, que no quiero nombrarlos, ¿verdad? Pero se ofrecen para mostrarles estudio, esto, otro, y finalmente sacarlos de la iglesia. Es poderoso, es un ejército, enemigo de la cruz, enemigo del verdadero evangelio. Y si usted quiere, lea el libro de Juan, primera de Juan, cómo advierte el Señor. Y yo quiero leerle algunos versos aquí. En la NTV, dice la Escritura del verso 30, dice, del capítulo 2, dice, pero ustedes no son así, porque el Santo le ha dado su Espíritu, y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Qué interesante y precioso este pasaje, cómo nos advierte la Escritura. Nos advierte que tenemos que darnos cuenta, ¿no?, de que podemos distinguir entre la verdad y la mentira. Debemos distinguir, como decía Juan, los espíritus de error. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de la segundo capítulo de Apocalipsis, la iglesia de Éfesos? Había una iglesia allí que hacía cosas muy buenas y todo eso, y sabían distinguir a las sectas, a las doctrinas de error. Y aunque habían perdido un poco la dirección correcta, porque habían dejado su primer habían dejado su primer amor, pero eran celosos con la palabra de Dios. Podían distinguir, ¿cierto?, las doctrinas de error. Estamos llamados, por eso que dice, si permanecemos en el camino inicial, donde tuvimos encuentro con el Señor, cuando el Señor perdonó nuestros pecados y permanecemos en este camino, el Espíritu Santo siempre nos va a mostrar, nos va a llevar, nos va a cuidar. No te entres a confrontar a los demonios y a los espíritus. Concéntrate en acercarse y tomarte del Señor. El Señor es el que nos puede proteger y cuidar. El Señor es el que nos da la capacidad para discernir lo bueno y lo malo. El espíritu del anticristo, la verdad. El Espíritu del Señor está con nosotros. Él quiere manifestarse cada vez más en nuestra vida, darnos esa madurez espiritual en este camino del cual nos hemos llamado. Él nos ha llamado a ser sus hijos, su pueblo. Estamos en un tiempo donde tenemos que decidir si realmente somos sus hijos. Tenemos que tomarnos de la verdad, del Evangelio.
permanecer en la comunión con su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que nos enseña el libro de Juan. Permanezcan allí, porque el Espíritu Santo va a guiar sus vidas. Porque el enemigo trae perturbación, confusión. El enemigo quita la paz del corazón. Pero Jesucristo trae paz, trae vida, trae consuelo. El Señor nos sea ayudando en este tiempo. Si alguien se siente desorientado, sepa que no debe buscar en otras fuentes, ni por muy elocuentes que sean, ni porque se vean muy hermosos. Tenemos que ir a la palabra. Tenemos que pedir al Señor, a su Espíritu Santo, que nos dé claridad, porque Él nos va a instruir. El Espíritu Santo dice que Él nos guiará a toda verdad. No necesitamos profeta tal o otro profeta, no necesitamos nada. No necesitamos una religión, necesitamos la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Usted allí, en su lugar, lea la palabra. Pídale al Señor que le dé entendimiento y claridad y comience a vivir la vida de Cristo. A veces necesitamos estar en unas crisis, en dificultades muy grandes para volver a Dios. Dios en su amor permite dificultades. Hemos sabido también que en la cárcel personas que han hecho las cosas no bien, pero allí en la soledad, allí en la prisión, ha llegado a sus manos la palabra y se han concentrado en ella. Y no me cabe duda que han alcanzado salvación también, porque han ido a la palabra, han buscado una respuesta que satisfaga su vida, y esa respuesta es el Evangelio Santo de Jesucristo. Por eso, estimado, que el Señor nos ayude en este tiempo. Tenemos la oportunidad de estar en nuestras casitas en estos días, de estar más encerrados, pero que sea para meditar en la palabra de Dios, que sea para concentrarnos en las cosas de Dios, porque mucho tiempo nos queda, porque estamos ya como para despedirnos de este mundo. Mirar hacia los cielos y esperar la venida de nuestro Señor y Salvador, como dice la Escritura en el verso que leímos aquí, porque Él nos ha prometido eterna salvación. Y leo el último verso que leímos, dice: y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. La vida eterna del momento de haber creído en Cristo Jesús, ¿verdad? Esta vida eterna comienza aquí y trasciende hasta los cielos. Esta vida comienza cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador. Usted recibe la vida eterna. Por eso es importante que nosotros velemos, cuidemos, nos acerquemos, tengamos comunión con nuestro Salvador. Porque si no, perdemos mucho. Si nos descuidamos de esta salvación, perdemos el gozo de la salvación. Así como decía David, ¿no? Que fue un gran hombre de Dios, pero también tuvo sus errores. Y él, cuando se confiesa en el Salmo 51, dice que él realmente, Señor, devuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Cuando nosotros nos desviamos, nos dejamos estar en nuestra fe, cuando nos desconectamos del Señor, claro, cometemos errores y pecados. Y el gozo de nuestro corazón se disipa, se va. Pero cuando volvemos arrepentidos, como el salmista con fe decía: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Y después termina el salmo diciendo: entonces yo te alabaré, entonces te serviré, entonces yo honraré tu nombre. Necesitamos volver a la comunión con Dios. Necesitamos estar vivos en esta relación con el Padre y con el Hijo. Dios nos bendiga en este día y nos ayude el Señor. Piensa que el Señor pueden faltar muchos años para que venga, pero nuestra fe es que debemos estar preparados por si hoy viene, estar preparados en comunión con Él. Proyectémonos porque no sabemos cuál es el día, pero vivamos como si hoy viniese por cada uno de nosotros, por la iglesia. Dios nos bendiga. Querido Padre, gracias te doy por tu palabra. Cómo nos advierte porque nos amas. Están nuestros enemigos a nuestro lado. El mundo es un enemigo. Incentiva los apetitos de la carne y quiere solamente apartarnos de ti, Señor. Pero, Padre, también nos advierte de que hay un enemigo invisible. No me refiero, Señor, a esta pandemia, sino me refiero, Señor, al espíritu del anticristo, que está allí y tiene sus voceros, tiene estos maestros del error,
que están allí siempre sembrando la cizaña, tratando de poner tropiezo a los que han creído en ti. Pero Padre, ayúdanos, Señor, para creer de que tú estás con nosotros y que tu palabra se ha de cumplir en nuestras vidas. Tú nos sostienes, tú nos proteges, tú nos defiendes, tu Santo Espíritu está en nuestro corazón. Oh, ayúdanos, Señor, para honrar y bendecir tu nombre. Bendice la iglesia en este día, a cada uno de mis hermanos. Si alguno se siente triste allí por la soledad, porque no tiene mucho con qué compartir, pero puede compartir contigo. Padre, tú eres suficiente para nosotros. Si alguno está en prueba, sepa que el Señor sabe su carga, su lucha. El Señor es el que fortalece y consuela. Él mitiga allí, Señor, los malestares. La fe es la que prevalece y debe prevalecer en el corazón de todo creyente. Y a través de esa fe, de esa prueba, la fe se fortalece en ti. Tú te manifiestas, Señor, en este tiempo, en tu pueblo. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, después de escuchar esta hermosa palabra, vamos a despedirnos de esta reunión. Pero antes los quiero invitar para los cultos que se realizan el día jueves, el aposento alto, a las 8 de la tarde. Y el próximo domingo, a las 9:30, culto de oración. Y a las 11 horas, la reunión general. Así que les dejo cordialmente invitados, que esta semana sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga.